Buenas noches a todos, hermanos. Qué bueno que ya están conectados para estudiar la Biblia. Espero de que el Señor pueda hablarnos hoy a través de lo que estudiemos. Espero que ustedes tengan lista su Biblia para corroborar lo que hoy vamos a hablar. Espero que tengan listo una página o un cuaderno o un diario en donde anotar lo que aprendamos hoy o lo que Dios hable a sus vidas a través de responder las preguntas. Así que vayamos a la oración, empecemos nuestro estudio orando y luego hablamos sobre los capítulos de hoy. Jesús, queremos encomendar este tiempo y queremos dártelo, y lo único que esperamos a cambio, Señor, es que tú nos hables. Señor, necesitamos que nos hables. Necesitamos saber de que tu palabra está viva y va a ser eficaz para cambiar esas áreas de nuestra vida que necesitamos que cambien. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hoy vamos a estar estudiando Josué capítulo 16 y capítulo 17. Ustedes sabrán de que todos los programas que nosotros estamos grabando acá en el Club de Lectura todos los días a las 8, también salen en Radio Progreso a las 6 de la tarde. Solo que evidentemente no sale el video, sino que solo sale el audio. De vez en cuando también tengo que dirigirme a aquellos radioescuchas, porque en ese caso sería radioescuchas, que van a ser parte de este programa tiempo después. Todos los programas van una semana atrás, entonces los de Radio Progreso nos van a escuchar el próximo martes. Entonces siempre es bueno dar algunas aclaraciones o explicar algunas cosas sobre nuestra iglesia o sobre lo que nosotros estamos haciendo acá. Y una de esas cosas es que cuando estamos resolviendo las preguntas en el programa del Club de Lectura en Facebook, en nuestra página, La Capilla Central, no es un estudio profundo sobre estos capítulos, sino que es un estudio superficial. Es algo así como que si decidimos tomar algunas cosas, las más importantes, o los bordes para sí hablar de la Biblia, explicarlo de una forma que cuando ustedes quieran leerlo o ustedes lo estén leyendo por sí mismos, puedan entenderlo de forma fácil. Estoy viendo en los comentarios que tenemos una persona desde Belice. Es Clive, es un misionero que está allá en Belice y es un muy buen amigo de nuestra iglesia. Lo alcancé a ver a pesar de que no tengo lentes, y el hermano Francisco Meléndez, que siempre está con nosotros. Bienvenido, hermano. Entonces, bienvenidos a todos. Perdonen que no les había dicho bienvenidos por estarles contando de la radio y del programa. Entonces, radio escuchas de la Progreso, cuando nosotros decimos que vamos a estudiar estos capítulos, vamos a hacerlo solo los bordes, porque el punto es que ustedes lo estudien por sí mismos. El punto es que ustedes, antes de venir a este programa, ya han leído estos capítulos. El punto es que estamos siguiendo un programa de leer la Biblia en un año, y especialmente solo el Antiguo Testamento. El año pasado leímos el Nuevo y este año estamos leyendo el Antiguo. Significa que aquellos de ustedes que han seguido el club de lectura desde el año pasado, este año habremos leído la Biblia completa. Si ustedes se quieren añadir a esto, pueden enviarnos un mensaje a través del Facebook o a través de nuestro número. Pero yo les diría que mejor a través del Facebook, para que puedan ser parte de leer la Biblia en un año, y en este caso sería leer el Nuevo Testamento en un año. Todavía hay tiempo para añadirse, solo han pasado como 4 meses. Entonces, vamos a estar en Josué 16 y 17. Para este momento, la conquista del pueblo de la tierra de Canaán ya había llegado un poco a su fin. Si bien es cierto, ya habían pasado los 7 años de campaña colectiva, aún necesitaban ejercer algunas batallas personales, diría yo, porque eran de cada tribu, o individuales, porque eran por tribus, ya no eran
como pueblo, sino que ahora eran batallas tribales, porque si ustedes van y revisan las ciudades que nosotros leímos, se van a dar cuenta que primero destruyeron las ciudades más grandes de Canaán, que podían significar un riesgo para los israelitas vivir cerca de ellos. En cualquier momento esas ciudades eran tan fuertes. O sea, piensen en Jericó, piensen en Hai, o sea, piensen en todas esas ciudades que representaban un verdadero peligro para ellos. Entonces, dentro del plan de batalla de Josué e incluso de Dios, está primero acabar con esas ciudades que significaban un peligro militar y después dejar que cada uno con sus grupos tribales fueran a pelear sus propias batallas y así tener su propio terreno. Ya se habían dividido algunas tierras, parece que habían 4 tribus que ya se habían repartido sus tierras. Y lo que vamos a leer en el capítulo 16 y 17 es la repartición de algunas tribus. Por ejemplo, la tribu de Dan, vamos a ver ahí. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver. Ahora, lo digo como temática principal. Ahora, van a notar que parece que los israelitas, lejos de echar el cananeo, es que recordemos, la instrucción de Dios fue: lleguen a Canaán, lleguen a la tierra prometida, y todo lo que su pie tocare va a ser de ustedes. Entonces, no tienen permitido vivir con el cananeo, no tienen permitido dejarle que sobreviva. Ahora bien, si ellos se arrepienten y buscan a Dios, entonces ahí se había una oportunidad para que ellos pudieran vivir. Pero los israelitas no arrojaron a los cananeos por 2 razones. La que aparece primero en la Biblia, o sea, en los capítulos que hoy estamos estudiando, es porque hicieron un tratado de negocios, hicieron alianzas. ¿Y cómo? ¿De qué trató esa alianza? Hicieron a los cananeos tributarios. Entonces les dijeron: si ustedes nos pagan impuestos a nosotros, entonces les vamos a dejar vivir acá y no les vamos a matar y tampoco les vamos a robar sus tierras. Dios no les llevó a la tierra prometida para tener tributarios o para hacerse ricos. Dios les llevó a la tierra prometida para poseerla, para ejercer el juicio divino sobre las ciudades que habían pecado abiertamente contra Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta alianza tributaria y lo que hizo Josué antes con los otros en el capítulo más o menos 7 o 6? ¿Cuál es la diferencia si Josué ya lo había hecho antes? Porque esta es mala y la de Josué es buena. Bueno, ninguna es buena. Recuérdense que cuando leímos ese pacto que Josué hizo con algunos cananeos, leímos que lo hizo por 2 razones. Primero, por no consultarle a Dios, y segundo, porque lo engañaron. No estaba en los planes de Dios que ellos estuvieran haciendo alianzas con el mundo. Ya era malo lo que Josué había pasado debido al engaño y no consultarle a Dios. Pero esto viene a ser más malo porque al menos engañaron a Josué. Esto viene a ser más malo porque los israelitas de forma confiada dicen: bueno, vamos a engrandecernos, vamos a enriquecernos, porque estamos confiados del poder militar y que nos tienen miedo. Y no cumplen el plan de Dios, no cumplen lo que Dios ya les había dicho hacer. Ellos tenían una misión y era poseer la tierra, no era tener tributarios, no era poner impuestos sobre la gente, era poseerla. Ahora bien, proféticamente, escatológicamente, voy a volver a hablar de esto cuando estemos en Jueces, pero necesito explicarlo para dar mi punto y aplicarlo a nuestra vida. Escatológicamente, estamos ahorita estudiando una forma de gobierno que se llama teocrático. La forma de gobierno teocrático está basada en que Dios
es el centro del gobierno, de la figura de gobierno. Eso significa que es Dios quien elige a un líder, y escuchen bien, este líder no posee salario, apoyo gubernamental, ni dinastía, que son cosas que una monarquía sí ofrece. Josué no tenía un salario, Josué no tenía algún tipo de apoyo gubernamental, algún tipo de gabinete de Estado. Recuérdense que Moisés tuvo que buscar a 70 ancianos que le ayudaran, no a gobernar, sino a liderar. No buscó a 70 personas que formaran de un gabinete asalariado, sino 70 siervos. No existía gabinete de Estado como lo tiene un monarca, y tampoco tenían dinastía. ¿Quién ocupó el liderazgo después de Moisés? Lo ocupó Josué. No era su hijo, Dios los elegía. Esta forma de gobierno teocrático, escatológicamente, es la misma que nosotros vamos a tener o vamos a ver en la Nueva Jerusalén. Cuando Jesús sea el que gobierne la tierra, derrote a Satanás y ponga su gobierno en la tierra. Vamos a tener un gobierno teocrático. Ahora, Jesús dijo, no solo voy a gobernar yo, sino que voy a llamar a mi iglesia, voy a llamar a mis hijos a que gobiernen conmigo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a gobernar? Si ustedes ven el estilo de liderazgo de los jueces, van a ver lo que posiblemente nosotros tengamos en la Nueva Jerusalén, en el futuro, en el Apocalipsis, porque vamos a gobernar con Cristo, pero no vamos a poseer un salario, no vamos a poseer un gabinete de Estado, no vamos a poseer dinastía. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a poseer salarios si vamos a reinar el mundo con Cristo? Le voy a preguntar algo. La Biblia dice que en el cielo las calles son de oro y el mar de cristal. Ahora, con calles de oro, ¿quién quiere salario? Teniendo a Jesús para siempre con nosotros en nuestra vida, ¿quién quiere algo más que Él? Jesús es nuestra recompensa, por eso es que no vamos a tener salario. Esa posiblemente sea, gracias a la escatología conocemos de que nosotros creemos que ya que es el gobierno teocrático, esa va a ser la forma en la que vamos a vivir y a gobernar. ¿Por qué les estaba explicando todo esto? Imagínense nosotros acá en la tierra, sabiendo nuestro futuro, empezamos a decir, bueno, voy a hacer tratos acá en la tierra que sean más importantes que la misión que Dios ha encomendado en mi vida. Los israelitas estaban diciendo, voy a hacer tratos con los cananeos, olvidándome la importancia de la misión y el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Eso es lo que los israelitas estaban diciendo. Dios me mandó a poseer la tierra prometida, yo hago tratos, busco tributos. ¿Qué pasa con lo que nosotros hacemos? Olvidamos que nuestra misión aquí en la tierra es llevar personas a Cristo, y a veces los tratos terrenales que tenemos suelen sustituir o suelen relegar a un segundo plano nuestra misión y nuestro propósito aquí en la tierra. No. Decir, no voy a ir a la iglesia, no voy a servir, porque no tengo tiempo por mi negocio, por los negocios, por mi trabajo, por mis estudios. Eso no es comprensible. Decir que el llamado de Dios en mi vida está siendo difícil debido a mi trabajo, a mis estudios, etc., no es comprensible. ¿Por qué están haciendo tratos con este mundo si su misión y nuestro propósito van más allá de eso? Porque lo olvidamos. Porque olvidamos a lo que Jesús nos llamó,
nos olvidamos que un día esos tratos, esas alianzas que tenemos aquí en la tierra van a desaparecer. Pero hacia dónde vamos, lo que vamos a tener es eterno. A veces solemos olvidar nuestra meta o nuestra misión, como lo hicieron los israelitas. También vamos a leer los Salmos, vamos a estar en Salmos capítulo 74 y capítulo 75 y vamos a hablar sobre algunas cosas que fueron bastante curiosas, especialmente sobre un leviatán. Voy a tocar solo lo del leviatán, que ahí aparece un leviatán en la lectura. Y encontramos a este mismo leviatán, lo encontramos en Job. Ahora, este leviatán lo encontramos, que la Biblia lo describe como un monstruo marítimo grande. Cuando la Biblia habla sobre estas cosas, es muy posible que sea totalmente cierto. En realidad, imagínense, Dios creó un pez para el simple propósito de que se comiera a Jonás y que Jonás pudiera habitar adentro de ese pez 3 días. Dios pudo haber creado algunos otros monstruos marinos o criaturas gigantescas marinas para mostrar su poder en aquel tiempo delante de los hombres o delante de los ejércitos. Se dice que podría ser una leyenda. Hay algunos comentaristas que dicen que es una leyenda de aquel tiempo que pasó de generación en generación, que las personas decían que no navegaban mar adentro debido a un leviatán, a un monstruo marítimo. Yo pienso que si lo dice la Biblia es verdad. Y que Dios, así como manifestó su poder en la vida de Jonás a través de una criatura que él había destinado para ese propósito específico de comérselo y guardarlo 3 días, así Dios pudo haber creado una criatura tan enorme como un monstruo marino con el propósito específico de mostrar su poder a algunos hombres que se creían muy poderosos. A algunos hombres que creían que podían ir y desafiar el mar o desafiar a Dios. Entonces yo creo que sí existe por esas razones. Ahora, nos vamos a pasar al libro. Estamos leyendo, recuerden, estamos leyendo El precio de la gracia de Dietrich Bonhoeffer. Y el capítulo de hoy, si ustedes se han fijado, Dietrich Bonhoeffer ha estado estudiando algunos capítulos de Mateo y hoy llegamos a un capítulo que tiene un verso que ustedes conocen mucho. Este verso dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora, Dietrich nos enseña a qué se refiere Jesús cuando habla sobre la mies es mucha. La mies quiere decir que hay un fruto que está preparado para ser segado o para ser cosechado. La mies se refería aquel entonces al fruto del trigo. Entonces Jesús está diciendo: hay mucho por cosechar, hay mucho fruto ya listo para ir y tomar, pero hay pocas personas dispuestas para ir y tomar ese fruto. Dietrich comienza diciendo que una de las cosas a las que Jesús se refería era que había un pueblo que estaba siendo maltratado por los religiosos de ese momento, que lejos de darles lo que el rebaño necesitaba, ¿y qué era lo que el rebaño necesitaba? Era que los llevaran a un buen pasto, donde pudieran comer un buen pasto, donde pudieran descansar. ¿Y qué es eso? Sabemos que el buen pasto es la Biblia, es el amor de Dios, es la gracia y misericordia. Entonces Dietrich Bonhoeffer dice: lo que Jesús estaba diciendo, o lo que Jesús estaba viendo, era un pueblo maltratado por los líderes religiosos, por escribas exigiendo que las personas conocieran como ellos la Biblia, los fariseos exigiendo rituales que no tenían ningún propósito espiritual, sino religioso.
las personas, lejos de sentirse amadas o lejos de sentirse motivadas para acercarse a Jesús, se alejaban. Ahora, si ustedes creen que eso se parece a nuestra época, y ustedes creen que han visto a algunos líderes religiosos, algunas iglesias o ministerios, maltratando gente porque no cumplen rituales, entonces han visto lo que Jesús estaba viendo en su época. Lastimosamente, a veces la iglesia olvida que es un hospital. A veces nosotros como miembros de la iglesia se nos olvida que somos un hospital y que debemos de prepararnos para recibir al enfermo, al quebrantado, al que está sufriendo. Y que nuestra misión es que cuando ese enfermo y quebrantado venga, nosotros poderle dar el amor en Cristo que anda buscando. Pero a veces como iglesia nos dedicamos a ver más el exterior o el cumplimiento de rituales, que lejos de sentirse llamados a quedarse, los empujamos a irse. Iglesia, no seamos eso. La capilla, nosotros debemos de ser una iglesia que le da la bienvenida al pecador, donde se puede sentir bien el pecador, no donde se sienta juzgado, no donde se sienta que tiene que cumplir un estándar para ser bienvenido, sino tal y como viene amado, así como la canción que escuchamos al principio, que tal y como viene, así eres amado, porque así nos amó Jesús, tal y como venía. Eso es lo que hacen los buenos, y como es que Dietrich Bonhoeffer hace una comparación de los malos pastores y los buenos pastores, que lejos de llevar a su rebaño hacia pastos verdes, o sea, hacia el estudio de la Biblia con amor, los llevan a rituales llenos de religiosidad y de odio, por supuesto. Entonces Jesús está viendo todo eso en su tiempo y le dice a los discípulos, ¿saben qué? Ustedes lo que ven cuando están las multitudes frente a ustedes, lo que ustedes ven son personas impacientes, desorganizadas, desordenadas. Ustedes lo que ven son personas que es difícil tratar con ellos. Es más, los discípulos en muchas ocasiones le habían dicho a Jesús, Jesús, mándalas a sus casas. Ya es tarde, Jesús. Eso era lo que veían los discípulos. Ahora, cuando Jesús veía las multitudes, Él veía a ovejas sin pastor. Él veía la mies. ¿Y por qué Jesús veía un fruto listo para ser cosechado, un fruto maduro? Porque Jesús veía la necesidad de un pueblo. Cuando hay un pueblo gritando la necesidad por Jesús, la mies es mucha. Cuando hay un pueblo que está sufriendo en este mundo, que está sufriendo mentiras de parte de sus líderes, que está sufriendo problemas económicos, que está sufriendo enfermedad, que está sufriendo una pandemia, Jesús no ve peligro, Jesús no ve una multitud llena de personas sucias. Jesús ve una oportunidad para que los trabajadores, que son pocos, vayan y hagan el trabajo. Y tomen el fruto, tomen a esas ovejas sin pastor y les enseñen el camino. Donde este mundo ve un problema de la gente o problema de multitudes, Jesús veía una oportunidad para mostrar su amor. Cuando usted está con su compañero de trabajo o su familiar que es bastante inmaduro o la verdad es que es difícil de soportar,
habla mucho, miente mucho, su comportamiento es pesado. No nos dan ganas de invertir tiempo en esas personas. Seamos sinceros. ¿Saben ese comportamiento que grita? Grita que necesita a Jesús. Por eso Jesús dijo que los obreros son pocos, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque son pocos los que están dispuestos a ir donde esas personas problemáticas, a ser un pastor para ellos, a dedicarles tiempo y amarlos ahí donde ellos están, a decir, sabes, es difícil hacer ministerio con ellos o con ellas o con esa persona, pero Jesús lo hizo por mí, me soportó a mí, ahora yo lo voy a hacer por ellos, porque Jesús me enseñó. Iglesia, es nuestra oración de que nos convirtamos en los pocos obreros que están dispuestos a ir donde la mies es mucha, donde el trabajo es difícil, pero hemos sido llamados para ir. Que Dios les bendiga, iglesia. Pasen una buena noche.